Eh, bueno, qué gusto de nuevo verles, encontrarnos así sea virtualmente para conversar un poco y saber qué está aconteciendo un poco en relación a los liderazgos y a la situación en general en sus localidades. Yo quisiera preguntarles brevemente que me cuenten cuál es la situación general de la localidad de Ciudad Bolívar, de Potosí, en relación o a través de la pandemia. Sabemos que se agudizaron muchas problemáticas, pero ustedes que identifican puntualmente que está afectando a la localidad de Ciudad Bolívar. Lo que yo veo es que, bueno, primero hay, pues muchas familias perdieron sus empleos, sus trabajos. En esta incertidumbre también la comunidad se ha unido, pues para hacer mercados o bueno, para apoyar de alguna forma a las familias que se están viendo más afectadas en esta pandemia. Otro problema grande era el consumo de spa, ¿no? La mayoría, digamos que no encuentran como, digamos, una salida rápida, ¿no? O bueno, no la mayoría. Yo podría decir que es en el caso de algunos amigos, ¿no? Que conozco por experiencia propia. Y lo que hace es que efectivamente, digamos, se consuma mucho más spa, ¿sí? Porque estando en sus casas, digamos que entran mucho más en estrés, de que no pueden salir, de que la policía está jodiendo, de muchas problemáticas, entonces eso también lo aumentas. Y en un contexto como esto, efectivamente, como que pesa más todo este tema de la supervivencia y procurar por el bienestar de las familias, más allá de todos, digamos, como nuestras apuestas de formación y demás que hemos tenido, que siguen siendo importantes, pero por el contexto agudo y más complejo, pues como que se priorizan otras cosas. Darlene tocó algo para lo que nos dirigimos para la segunda parte hacia donde vamos, que es las afectaciones al liderazgo que están desempeñando en las localidades. Entonces, aquí quisiera entrar ya a preguntarles cómo se han visto afectados sus liderazgos a partir del establecimiento de la pandemia. Gestores de paz y otros procesos del barrio se han visto afectados precisamente porque trabajamos con niños y niñas y era pues de una manera muy presencial y muy cercana. Entonces, pues a través de todas estas normas que salieron del aislamiento, de cada uno estar en sus casas y demás, pues ha sido complejo pues poder reunirnos. Lo que hemos intentado hacer en Gestores de Paz es estar muy en contacto con las familias, incluso desde la virtualidad, desde un mensaje, desde una llamada, o tal vez si nos encontramos a el papá o la mamá o el niño o la niña en el barrio, preguntarle cómo está, cómo le está yendo, sí, como este tipo de cosas y este tipo de cercanía. Perfecto, gracias, Nicole. Quería darle la palabra a Suri, relacionándola un poco con esto. ¿Cómo ha afectado el hecho de no poder participar de un espacio tan habitual como lo era los talleres de gestores de paz? Pues sí, fue un cambio muy, muy grande porque era un espacio donde, digamos, yo iba normalmente a despejarme, tipo, olvidar el colegio, olvidar los problemas que yo tenía. Y ahora que yo no voy es muy, a la vez muy extraño y a la vez muy nostálgico. Yo aquí quisiera preguntarle a Darlene un poco es cómo ha afectado de manera personal el no poder realizar las gestiones de liderazgo social con gestores de paz. Pues en realidad sí, sí es bien triste. O sea, em, es como un poco sentir ese vacío de los fines de semana, el no ver a los niños y las niñas, el también de estar preocupados por su bienestar, por sus familias. Sí, sentir que, porque esto igual es sobre todo como un tema de mucho amor hacia los niños y ellos hacia nosotros y de mentores entre mentores, y entonces siempre nos hacemos mucho bien. Yo siento que Gestores de Paz también nos salva de muchas cosas personales y sentir que estamos quietos o al menos no actuando de la misma forma, porque en realidad no nos hemos quedado quietas tampoco, pues se siente una como en este lugar de impotencia, de tampoco saber respuestas, porque es mucha la incertidumbre, igual pues seguimos soñando. Eh, entonces, pues igual están las convicciones y las ganas de seguir haciendo cosas en el territorio, por el territorio y también por nosotras mismas. Es bonito saber cómo, digamos, cumplimos el principio darwinista de adaptarnos para sobrevivir, ¿no? Y entonces, bueno, digamos, ahorita presencialmente no podemos, pero entonces por medio de los talleres sí, ¿no?
y es precisamente, digamos, formarnos en los talleres para que cuando volvamos a la normalidad, entre comillas, pues podamos tener otras ideas, nuevos aires, compartir otras cosas con los niños. Entonces, sí, también es bonito eso, como nosotros mismos vemos eso para intentar cambiar, ¿no? Muchas gracias. Pues quisiera agradecerles a Darlene, a Juan, a Nicole y a Suri por permitirse abrirse conmigo durante, bueno, más de un año. No sé si fueron 2 años, pero por lo menos fue más de un año en el que yo aprendí mucho de ustedes y en el que espero seguirlo haciendo, en el que podamos seguir construyendo cosas y visibilizar estas iniciativas sociales que ustedes están desempeñando. Politécnico Gran Colombiano.